No depender exclusivamente del varón, si es que están casadas. No depender exclusivamente del marido, si así fuere, sino tener sus propios ingresos, ser productivos en términos monetarios también. Ha costado mucho trabajo a las mujeres, les ha costado mucho trabajo acceder al mercado de trabajo, conseguir chamba, pues. No necesariamente tiene que ser un empleo regular, una plaza, donde ofrecieron un salario quincenal o mensual. Puede ser la señora de la que yo les hablo, la que vende tamales en la esquina. Pero estas mujeres que tenían un ingreso propio, que tenían la autoestima, que significa tener un ingreso propio, perdieron en una altísima proporción de sus empleos y esos ingresos. Las estadísticas lo demuestran, no estoy diciéndolo yo, el INEGI, y Coneval, que también dice esto sobre la base de los datos del INEGI, prueba que la pérdida de empleo por parte de las mujeres fue mucho mayor que la de los varones. Y se está recuperando, pero es difícil recuperarlo. O sea, las mujeres de por sí no están en el mercado de trabajo en la misma proporción, hay una desigualdad. Y esta desigualdad se profundizó con la pandemia. Perdieron sus empleos, perdieron sus ingresos, perdieron lo que les daba autonomía y libertad, tuvieron que operar como maestras, tuvieron que operar como enfermeras, tuvieron que soportar el estrés y la desesperación de los varones. Son, yo creo, a escala mundial, una vez más, el sector más golpeado por la pandemia. Y el otro son los jóvenes. Los niños, claro, a los que se les puso difícil, porque no estaban acostumbrados porque la escuela es un lugar para socializar, no es simplemente un lugar para aprender, y socializar también es aprender, sino los adolescentes y jóvenes, o sea, los de secundaria y prepa. Estaban ahora comentando y me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención, creo que hay una explicación, que aquí se incrementó la demanda de espacios para estudiar a nivel de la prepa, de la universidad y a nivel de las carreras. Pero en general muchos jóvenes de secundaria y de prepa desertaron, porque no tenían los recursos para seguir conectados y seguir estudiando, o porque les resultaba un esfuerzo extraordinario para algo que no iba a representar un seguro de vida. O sea que a futuro no necesariamente con esa carrera que estaban estudiando, o esa secundaria que estaban estudiando, o esa prepa que querían terminar, iban a tener alguna ventaja. Y desertaron, abandonaron. Y muchos abandonaron, y ahora encuentro una explicación, no sé si esta sea, abandonaron escuelas de paga. No sé si alguno de ustedes ha estudiado en alguna escuela de paga, si tiene una familia que puede pagar una escuela de esas que cobran. Pero me imagino yo que si uno está pagando quién sabe cuánto dinero para tomar unas clases en una escuela de paga, o está comprando el título o lo que sea, pues está en una escuela patito de esas. Aquí no compran, aquí sí hay que estudiar. Pues finalmente estar pagando para tomar unas clases a distancia, yo creo que mucha gente que estaba en escuelas de paga abandonó, porque no tenía sentido. Ahora están regresando, quizás si están regresando a escuelas públicas, me dicen que se está incrementando la demanda aquí, como quiera que sea. Los jóvenes sufrieron un golpe particularmente duro. Yo tengo estudiantes de licenciatura, doy clases en sociología y en la UAM Xochimilco, y son muchachos, ahí son por trimestres, no por semestres. Yo estoy trabajando ahora con un grupo de noveno trimestre que han tenido nada más 2 trimestres presenciales, y ahorita el primer trimestre presencial. O sea, entraron a la universidad, tuvieron 3 meses, poco más de clases, y después a su casa y todo a distancia. Y ahora están regresando otra vez. O sea, es una pérdida de una experiencia vital, experiencia de socializar, experiencia de convivir, experiencia de todo. Y estos jóvenes son víctimas de una u otra forma de la pandemia. Esto es en cuanto a la injusticia, la inequidad de la distribución del daño. El otro problema tiene que ver, y voy avanzando hacia la cuestión que nos ocupa, el Estado, con las respuestas que la sociedad puede dar a un fenómeno de esta naturaleza.
Hay dos tipos de respuesta. Una respuesta es la sociedad organizada. No sé si ustedes tengan, espero que sí, experiencias de cómo la gente, simple y llanamente la gente, enfrentó estas dificultades excepcionales mediante su autoorganización o simplemente su solidaridad. Solidaridad familiar, solidaridad de barrio, solidaridad de pueblo, de comunidad. Mucha gente que conocía vecinos de edad avanzada, que estaban solos, fue a ayudar, fue a llevar comida, fue a hacerle la compra, porque no podían ir a la tienda. O ayudar a aquel que enfermaba y había que llevarlo a un lugar donde lo atendieran. En los pueblos pequeños, en las comunidades campesinas, indígenas mayormente, pero no solo en las comunidades indígenas, sino en las comunidades pequeñas, funcionó muy bien la solidaridad. A lo mejor alguno tiene la experiencia y quizás nos la pueda contar en su momento, pero me refiero a tomar decisiones colectivas, operar sobre la base de la asamblea. Si es una comunidad pequeña, si es una comunidad de no más de 1.500, 2.000 habitantes, una asamblea se puede reunir y se reúne cuando hay una emergencia grave, algo serio. ¿Qué hacemos? No sé qué vieron ustedes que decidió la gente hacer. ¿Alguien tiene alguna experiencia de un grupo comunitario que se haya reunido y haya tomado una decisión? ¿Alguien? Pues de dónde viene, compañera. En la pandemia yo estuve trabajando en una comunidad rural, un pueblito antes de llegar a Tepeaca, y es una comunidad muy pequeña. Entonces ahí hubo un acuerdo colectivo, porque sí fue una junta de acuerdo en la que se acordó abstenerse a recibir a visitas extranjeras. Abstenerse y bueno, pues yo trabajaba en el mercado, en el tianguis. Entonces también se aplicaron medidas para los que la mayoría pues trabajamos en el tianguis, para el campo, y se aplicaron estas medidas, ¿no? Entre un acuerdo, dijéramos, un contrato social colectivo, en el que se acordó no recibir a extranjeros, y también con las medidas estrictas en el tianguis, por lo mismo de que se toma conciencia de que en efecto es un tianguis muy grande. Es una comunidad muy pequeña también, en la que también inevitablemente se puede haber contagiado, pero únicamente hubo 2 casos de COVID en San Miguel. Eso fue. Yo que es mi palera, ¿no? Que le dije, ahora que pregunté, tú intervienes y explicas eso. Pero no nos habíamos puesto de acuerdo. Pero lo que dices es exactamente lo que yo conozco en otras experiencias, en otros lugares, en Oaxaca, por ejemplo, en donde hay muchísimos municipios muy pequeños, son casi 600 municipios, 520 municipios, y muchos de ellos muy chicos, y donde la gente hizo reuniones de asamblea y tomó acuerdos, como tú dices, un pacto comunitario, ¿no? Y ese pacto comunitario pasaba por establecer algún tipo de medidas que les permitieran proteger a la comunidad, y eso era generalmente encerrarse, cerrar pues. No debía sorprendernos, la gente se encierra por el virus. Claro, el virus es invisible, no sabes cómo va a llegar, no sabes de qué manera, pero tú de todos modos tienes la lógica de cerrarte, porque la gente se cierra porque hay un peligro, cualquiera que sea. La gente se cierra si puede por el narco, si puede, si ya entra el narco ya se fregó, pero si puede se cierra y evitar que el narco entre. La gente se cierra porque hay una amenaza, quieren comprarte las tierras porque parece ser que hay un proyecto minero. Pues no vendas, o sea, hay que cerrarse, la comunidad tiene que tomar el acuerdo de no vender, nadie va a ceder. Acuerdos colectivos, encerrarse, defenderse, protegerse a sí mismo, una amenaza de una termoeléctrica, una amenaza de una presa, de lo que fuera. La estrategia de la comunidad es encerrarse. ¿Por qué? Por algo obvio. Ustedes son científicos sociales, porque para las comunidades pequeñas el peligro, el enemigo está afuera, el enemigo viene de fuera. Hay que cerrarse si es posible. No siempre funciona. Por ejemplo, en comunidades cercanas a la Ciudad de México, comunidades de la periferia de la ciudad, también decidieron encerrarse respecto de los de fuera. O sea, la gente de fuera no la dejaban entrar, pero la gente de ahí sí la dejaban salir. Bueno, en tu comunidad fueron más razonables, allá no. Entonces tú eres de la comunidad, tú puedes ir y venir, porque tú eres de la comunidad. Tú no eres un peligro porque eres de la comunidad, te conocemos, eres comunero, eres parte de la comunidad. Tú no eres un peligro, puedes ir y venir.
Los de afuera sí, porque esos sí son un peligro, esos pueden traer la enfermedad. Uno dice, caramba, la enfermedad no ve entre vecinos sino vecinos. Sin embargo, la gente se equivocó. Los nuestros, los de aquí de la comunidad, que vayan en él. Los de fuera, esos que no entran. Y fue un error porque trajeron los vecinos el virus. Cuando tú dices una comunidad pequeña, solo 2, es en realidad un milagro. Es decir, demostraron que las comunidades pequeñas, que los acuerdos tomados en colectivo, los pactos tomados en colectivo, funcionan para protegerse, en este caso de un virus, pero en otro caso de la amenaza de una presa, o de la amenaza de una carretera, o de la llegada del narco, o de otras cosas. Los campesinos, las comunidades, en este periodo de pandemia, no les fue tan mal. Si ven ustedes las estadísticas, si ven ustedes las encuestas, el propio censo, si ven ustedes los datos del INEGI o los de Coneval ya procesados, Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de la Política Social, que miden la pobreza, y lo decía el ingeniero Cárdenas, en los años de la pandemia, en el 20 y en el 21, y lo que venimos arrastrando, porque los impactos económicos y sociales no terminan con el virus, incrementó la pobreza. Él habló de 10 millones más de pobres, ciertamente. Incrementó la pobreza extrema, y ustedes sí entienden de eso porque lo están estudiando. Hay un umbral de la pobreza, hay diferentes niveles de pobreza, y la gente que está en pobreza, pero no pobreza extrema, ustedes cayeron en la pobreza extrema, es decir, pasaron de ser pobres a ser pobres extremos. Otros que habían salido de la pobreza, si ya lo hicimos, ya somos de clase media, cayeron en la pobreza y se incrementó la pobreza en la ciudad, no en el campo. No depender exclusivamente del varón si es que están casadas, no depender exclusivamente del marido si así fuere, sino tener sus propios ingresos, ser productivos en términos monetarios también. Ha costado mucho trabajo a las mujeres, les ha costado mucho trabajo acceder al mercado de trabajo, conseguir chamba, pues. No necesariamente tiene que ser un empleo regular, una plaza, donde ofrecieron un salario quincenal o mensual. Puede ser la señora de la que yo les hablo, la que vende tamales en la esquina. Pero estas mujeres que tenían un ingreso propio, que tenían la autoestima, que significa tener un ingreso propio, perdieron en una altísima proporción de esos empleos y esos ingresos. Las estadísticas lo muestran, no estoy diciéndolo yo, el INEGI y Coneval, que también dice esto sobre la base de los datos del INEGI, prueba que la pérdida de empleo por parte de las mujeres fue mucho mayor que la de los varones. Y se está recuperando, pero es difícil recuperarlo. O sea, las mujeres de por sí no están en el mercado de trabajo en la misma proporción, hay una desigualdad. Y esta desigualdad se profundizó con la pandemia. Perdieron sus empleos, perdieron sus ingresos, perdieron lo que les daba autonomía y libertad, tuvieron que operar como maestras, tuvieron que operar como enfermeras, tuvieron que soportar el estrés y la desesperación de los varones. Son, yo creo, a escala mundial, una vez más, el sector más golpeado por la pandemia. Y el otro son los jóvenes. Los niños, claro, a los que se les puso difícil, porque no estaban acostumbrados porque la escuela es un lugar para socializar, no es simplemente un lugar para aprender, y socializar también es aprender, sino los adolescentes y jóvenes, o sea, los de secundaria y prepa. Estaban ahora comentando y me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención, creo que hay una explicación, que aquí se incrementó la demanda de espacios para estudiar a nivel de la prepa, de la universidad y a nivel de las carreras. Pero en general muchos jóvenes de secundaria y de prepa desertaron porque no tenían los recursos para seguir conectados y seguir estudiando, o porque les resultaba un esfuerzo extraordinario para algo que no iba a representar un seguro de vida, o sea que a futuro no necesariamente con esa carrera que estaban estudiando, o esa secundaria que estaban estudiando, o esa prepa que querían terminar, iban a tener alguna ventaja. Y desertaron, abandonaron. Y muchos abandonaron, y ahora encuentro una explicación, no sé si esta sea, abandonaron escuelas de paga. No sé si alguno de ustedes
ha estudiado en alguna escuela de paga, si tiene una familia que puede pagar en una escuela, esas que cobran. Pero me imagino yo que si uno está pagando quién sabe cuánto dinero para tomar unas clases en una escuela de paga, o está comprando el título, o lo que sea, pues está en una escuela patito de esas. Aquí no compran, aquí sí hay que estudiar. Pues finalmente, estar pagando para tomar unas clases a distancia, yo creo que mucha gente que estaba en escuelas de paga abandonó, porque no tenía sentido. Ahora están regresando, quizás si están regresando a escuelas públicas, me dicen que se está incrementando la demanda aquí, pero como quiera que sea. Los jóvenes sufrieron un golpe particularmente duro. Yo tengo estudiantes de licenciatura, doy clases en sociología en la UAM Xochimilco, y son muchachos, ahí son por trimestres, no por semestres. Yo estoy trabajando ahora con un grupo de 9º trimestre que han tenido nada más 2 trimestres presenciales y ahorita el primer trimestre presencial. O sea, entraron a la universidad, tuvieron 3 meses, poco más de clases, y después a su casa y todo a distancia. Y ahora están regresando otra vez. O sea, es una pérdida de una experiencia vital, experiencia de socializar, experiencia de convivir, experiencia de todo. Y estos jóvenes son víctimas de una u otra forma de la pandemia. Esto es en cuanto a la injusticia, la inequidad de la distribución del daño. El otro problema tiene que ver, y voy avanzando hacia la cuestión que nos ocupa, el Estado, con las respuestas que la sociedad puede dar a un fenómeno de esta naturaleza. Hay 2 tipos de respuesta. Una respuesta es la sociedad organizada. No sé si ustedes tengan, espero que sí, experiencias de cómo la gente, simple y llanamente la gente, enfrentó estas dificultades excepcionales mediante su autoorganización o simplemente su solidaridad. Solidaridad familiar, solidaridad de barrio, solidaridad de pueblo, de comunidad. Mucha gente que conocía vecinos de edad avanzada que estaban solos, fue a ayudar, fue a llevar comida, fue a hacerle la compra porque no podían ir a la tienda, o ayudar a aquel que enfermaba y había que llevarlo a un lugar donde lo atendieran. En los pueblos pequeños, en las comunidades campesinas, indígenas mayormente, pero no solo en las comunidades indígenas, sino en las comunidades pequeñas, funcionó muy bien la solidaridad. A lo mejor alguno tiene la experiencia y quizás nos lo pueda contar en su momento, pero me refiero a tomar decisiones colectivas, operar sobre la base de la asamblea. Si es una comunidad pequeña, si es una comunidad de no más de 1.500, 2.000 habitantes, una asamblea se puede reunir y se reúne cuando hay una emergencia grave, algo serio. ¿Qué hacemos? No sé qué vieron ustedes que decidió la gente hacer. ¿Alguien tiene alguna experiencia de un grupo comunitario que se haya reunido y haya tomado una decisión? ¿Ahí? Pues de dónde viene, compañera. En la pandemia yo estuve trabajando en una comunidad rural, un pueblito antes de llegar a Tepeaca, y es una comunidad muy pequeña. Entonces ahí fue un acuerdo colectivo, porque sí fue una junta de acuerdo en la que se acordó abstenerse a recibir a visitas extranjeras. Abstenerse, y bueno, pues yo trabajaba en el mercado, en el tianguis, entonces también se aplicaron medidas para los que la mayoría pues trabajamos en el tianguis, para el campo, y se aplicaron estas medidas, ¿no? Entre un acuerdo, dijéramos, un contrato social colectivo, en el que se acordó no recibir a extranjeros, y también con las medidas estrictas en el tianguis, por lo mismo de que se toma conciencia de que en efecto es un tianguis muy grande, es una comunidad muy pequeña también, en la que también inevitablemente se puede haber contagiado, pero únicamente hubo 2 casos de COVID en San Hipólito. Eso fue. Yo que es mi palera, ¿no? Que le dije, ahora que pregunté, tú intervienes y explicas eso, pero no nos habíamos puesto de acuerdo.
Pero lo que dice es exactamente lo que yo conozco en otras experiencias, en otros lugares, en Oaxaca, por ejemplo, en donde hay muchísimos municipios muy pequeños, son casi 600 municipios, 520 municipios, y muchos de ellos muy chicos, y donde la gente hizo reuniones de asamblea y tomó acuerdos, como tú dices, un pacto comunitario, ¿no? Y ese pacto comunitario pasaba por establecer algún tipo de medidas que les permitieran proteger a la comunidad. Y eso era generalmente encerrarse. Cerrar, pues. No debía sorprendernos. La gente se encierra por el virus. Claro, el virus es invisible, no sabes cómo va a llegar, no sabes de qué manera, pero tú de todos modos tienes la lógica de cerrarte. Porque la gente se cierra porque hay un peligro, cualquiera que sea. La gente se cierra si puede por el narco. Si puede, si ya entra el narco ya se pegó. Pero si puede, se cierra y evitar que el narco entre. La gente se cierra porque hay una amenaza, quieren comprarte las tierras porque parece ser que hay un proyecto minero. Pues no vendas, no, o sea, hay que cerrarse, la comunidad tiene que tomar el acuerdo de no vender, nadie va a ceder. Acuerdos colectivos, encerrarse, defenderse, protegerse a sí mismo, una amenaza de una termoeléctrica, una amenaza de una presa, de lo que fuere. La estrategia de la comunidad es encerrarse. ¿Por qué? Por algo obvio. Ustedes son científicos sociales, porque para las comunidades pequeñas el peligro, el enemigo está afuera, el enemigo viene de fuera, hay que cerrarse si es posible. No siempre funciona. Por ejemplo, en comunidades cercanas a la Ciudad de México, comunidades de la periferia de la ciudad, también decidieron encerrarse respecto de los de fuera. O sea, la gente de fuera no la dejaban entrar, pero la gente de ahí sí la dejaban salir. Bueno, en tu comunidad fueron más razonables, allá no. Entonces tú eres de la comunidad, tú puedes ir y venir, porque tú eres de la comunidad, tú no eres un peligro porque eres de la comunidad, te conocemos, eres comunero, eres parte de la comunidad, tú no eres un peligro, puedes ir y venir. Los de afuera sí, porque esos sí son un peligro, esos pueden traer la enfermedad. Uno dice, caramba, la enfermedad no ve entre vecinos, sino vecinos. Sin embargo, la gente se equivocó, los nuestros, los de aquí de la comunidad, que vayan y vengan. Los de fuera, esos que no entran. Y fue un error porque trajeron los vecinos el virus. Cuando tú dices una comunidad pequeña, solo dos, es en realidad un milagro. Es decir, demostraron que las comunidades pequeñas, que los acuerdos formados en colectivo, los pactos formados en colectivo, funcionan para protegerse, en este caso de un virus, pero en otro caso de la amenaza de una presa, o de la amenaza de una carretera, o de la llegada del narco, o de otras cosas. Los campesinos, las comunidades, en este periodo de pandemia, no les fue tan mal. Si ven ustedes las estadísticas, si ven ustedes las encuestas, el propio censo, si ven ustedes los datos del INEGI o los de Coneval ya procesados, Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de la Política Social, que miden la pobreza, y lo decía el ingeniero Cárdenas, en los años de la pandemia, en el 20 y en el 21, y lo que venimos arrastrando, porque los impactos económicos y sociales no terminan con el virus, incrementó la pobreza. Él habló de 10 millones más de pobres, ciertamente. Incrementó la pobreza extrema, y ustedes sí entienden de eso porque lo están estudiando. Hay un umbral de la pobreza, hay diferentes niveles de pobreza, y la gente que está en pobreza, pero no pobreza extrema, ustedes cayeron a pobreza extrema, es decir, pasaron de ser pobres a ser pobres extremos. Otros que habían salido de la pobreza, si ya lo hicimos, ya somos de clase media, cayeron en la pobreza y se incrementó la pobreza en la ciudad, no en el campo. El ingreso familiar en el campo se incrementó o se mantuvo, en algunas regiones se incrementó. Hay situaciones en las que evidentemente no, también se deterioraron, pero la ciudad fue mucho más, la gente de ciudad sufrió mucho más por la pandemia, también en sus repercusiones sociales y económicas. Y en términos de producción, si se fijan ustedes en los datos del 20 y luego del 21, se cayó la producción porque las actividades económicas no esenciales se suspendieron por meses enteros. Se cayó muchísimo, muchísimo el sector terciario, el sector de servicios, es decir, el comercio, pues, la oferta de servicios de alimentación, etcétera, se cayó, se derrumbó.
se cayó la economía, retrocedió la economía del 8%, no tengo el dato, ahí ustedes lo pueden tener. Sin embargo, la producción agropecuaria aumentó un 2%. 1 y pico, casi 2. Es decir, se cayó la industria, se cayeron los servicios, el PIB, pues, y se incrementó el agropecuario. Claro, es irrelevante, o sea, el peso de la agricultura en el PIB total no es mucho, por lo tanto se cayó la producción, pero la producción agrícola no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Aparte de la compañera. ¿Quién? Sí. De atrás después. Sí. Creo. Yo soy de una comunidad de Veracruz, de Zongolica. Bueno, yo soy de una comunidad que es Zongolica de Veracruz y pues soy orgullosamente indígena. Y pues en relevancia en donde habito se cultiva el café, es el principal sector que beneficia a millones de familias. Y pues como usted comenta que quizás la pandemia tuvo muchos estragos económicos, también tuvo muchos beneficios, y yo me fijaba de por qué esa economía no bajaba. Quizás porque es una economía que se practica al aire libre, es una economía que donde obviamente para cultivar tienes que tener pues hectáreas, el café se siembra de una manera en donde no tengas que estar cerca de esa persona. Entonces quizás también las condiciones agrícolas favorecieron al campo. ¿Por qué? Porque también favoreció, porque como muchas industrias cerraron, entonces eso se aprovechó para que muchas personas que de la sierra acudían a ciudades como Orizaba, Córdoba a comprar sus productos, ya no iban por medio a contagiarse, y entonces eso ayudó a que incrementara la economía local. Y pues de donde vengo, afortunadamente se dan muchas frutas, verduras, se da muchísimo, y también incluso la ganadería, que es lo que aumenta. Entonces favoreció a la economía local, a que millones de familias indígenas a millones de familias indígenas, porque pues sí, son cientos de familias indígenas que tenían su pequeño comercio, pudieron favorecerse, porque yo no veía industrias gigantes que los tiraran, ¿no? Así de que, pues bueno, acá está más barato, es con mayor calidad, pero pues estos eran productos naturales, fueron productos que pudieron salir. Pero también no creo que haya crecido tanto porque pues nosotros tenemos una ferretería, una pequeña ferretería, y a causa de la pandemia pues mi papá tuvo que emigrar, tuvo que irse a Estados Unidos, tuvo que emigrar. Entonces pues yo creo que depende también de la perspectiva del lugar en que se encuentre, pero sí favoreció el campo, pero no en todos los sentidos, porque no depende de familias, ¿no? ¿Cuántas personas habitan en el hogar? ¿Cuánto cuesta no sé si conozcan los quelites, pero 5 pesos para que te alcanzan, tortillas? Dale chance. Yo sé que las mujeres tienen más actividad de palabra, pero yo quisiera sí. Bueno, yo creo que igual se debe a que todo país se vio obligado a ser autosuficiente durante la pandemia. No solamente porque pues era imposible trasladar mercancías de un país a otro, sino porque las potencias o los países que controlan los aranceles los tenían que subir, ¿no? Para que sus economías no se cayeran. Entonces eso obligó muchas veces a que la misma nación se volviera autosuficiente. Pero en casos como México, que el campo está abandonado o que no tiene la infraestructura suficiente para subsistir a cerca de 130 millones de mexicanos que somos, pues sí hay un crecimiento, pero es muy corto, ¿no? Y es muy poco. Insuficiente. 2 niveles, perfecto. Una visión más micro, más local. Es de una comunidad Zongolica, Veracruz, una comunidad en términos comerciales mayormente productora de café, y una visión más de país, ¿no? Son las dos cosas, es decir, la dependencia extrema respecto al exterior, cualquier que sea, el exterior de la comunidad o otros países, extrema. Somos interdependientes, es evidente, no creo que nadie aquí piense que podamos volver a ser autónomos, las familias autónomas, las comunidades autónomas, los países. Pero la dependencia extrema, y la dependencia alimentaria en este caso, extrema, es una situación insostenible cuando hay una crisis.
y la pandemia fue una crisis. Lo que tú dijiste es algo realmente muy significativo, me refiero ahora a Zongolica, porque la gente no únicamente tenía una producción propia, que no obligaba a trabajar hacinados, no es un taller, no es una fábrica, pero además tenía una producción de café, que necesitas mantener el trabajo en la huerta, porque si no se pierde la cosecha. Estamos en septiembre, no sé en qué temporada del año se pisca, se recoge el fruto. Septiembre. Estamos en plena pandemia, ni modo que no coseches. No solo pierdes la cosecha del año y pierdes el ingreso del año, sino que se friegan los cafetos. O sea, no puedes dejar la fruta ahí, porque se cae, porque se pudre. Vas a tener con más posibilidad la roya, por ejemplo. Entonces hay que trabajar. El campesino no puede decir no, voy a quedarme en casa. No, es inconcebible, pues. Hay que mantener el trabajo, hay que sembrar cuando hay que sembrar, hay que escardar cuando hay que escardar. En el caso de los cafés hay que clarear cuando hay que clarear, hay que podar cuando hay que podar, y hay que cosechar cuando hay que cosechar, y después de cosechar, en el caso de Zongolica no sé, pero hay que secar en parte del secado, o hay que hacer un beneficio húmedo y hay que comercializar. No puedes parar, y los campesinos no pararon. Pero Zongolica no está lejos de las ciudades, igual que Córdoba, igual que Coatepec. La gente produce café, hay huertas de café, pero la gente también trabaja en la industria, también trabaja en los servicios, también trabaja en las fábricas. Se quedaron sin empleo. O trabaja en la construcción, que es muy frecuente, o en el turismo. Vamos a otro lugar, Cancún. Cancún recibe cientos de miles de personas en temporada alta, que vienen de fuera, a trabajar nada más una temporada, la temporada de mucho turismo. Ahora llegaron y no había turismo, no había empleo, no había trabajo, no había ingreso. ¿Qué hicieron estas gentes? Esperarse ahí en Cancún a que terminara la pandemia y volviera a haber turismo. No, se fueron a sus comunidades. ¿Y qué hicieron en sus comunidades? Pues agricultura, ¿qué tal chingada cosa iban a hacer? Es decir, reforzó el trabajo agrícola de autoconsumo, producir para comer. En el caso de caficultores, yo escuché de gente de organizaciones de productores de café que decían: muchos caficultores volvieron a sembrar milpa, que ya no sembraban porque vivían del puro café, porque el café ya no sabían qué iba a pasar con el precio, porque ya tienen la experiencia de que una crisis tumba los precios, y no sabían si iban a comprar fuera, qué riesgo corrían. Entonces vamos a producir de alto consumo. La huerta de café, perfecto, si hay precio a todo dar, pero si no, cuando nos producimos para comer. Es decir, es autosuficiencia, y es lo que tú planteas a nivel país. Me cambio tantito a la situación presente. No estamos enfrentando ahora un problema grave por la pandemia, aunque está ahí, sino por la guerra. Es otro siniestro global, la guerra de Ucrania y Rusia. Sabemos ahora, ya estamos enterados, todos somos expertos, que Ucrania y Rusia producen fertilizantes, muy particular, de todos, fosfatados, potásicos y sobre todo nitrogenados, que son los más usuales, ¿no? El sulfato de amonio, la urea. Y de esos países se surten los países que no producen sus propios fertilizantes o no los producen en una proporción suficiente. México, pues. Nosotros traemos sobre todo nitrogenados de ahí. Y creo que también potasio. Fosfatos no, México produce fertilizantes fosfatados. Y dependemos de eso. Y el 70% de la agricultura mexicana utiliza fertilizantes químicos, aunque no nos guste y quisiéramos las compostas y los fertilizantes y la chingada. Así todos somos agroecólogos, pero la realidad del país es que se siembra con fertilizante químico. Y si no hay fertilizante químico, no hay siembra. Y si no hay siembra, nos morimos de hambre o tenemos que importar, pero los productos son caros. ¿Hay inflación? Claro que hay inflación, porque lo que traemos de fuera está caro. Está caro el trigo. Importamos el 80% del trigo que nos comemos por ahí. Está caro el arroz. Importamos, creo que el 90% del arroz que nos tragamos viene de fuera. Importamos el 50% del maíz, el forrajero, las vacas son las que se friegan, porque es maíz amarillo que traemos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ahora recientemente? Ese mal gobierno que dice Cuauhtémoc Cárdenas, pero como quiera que sea, algo hizo. ¿Cuál fue el planteamiento? Si es que alguien lo conoce. Ahorita con el tema de la carestía, la inflación y la carestía. Aparte de las gasolinas, que eso nos toca porque vivimos en ciudades. ¿Sí? Los apoyos al campo, principalmente a los productores cañeros.
también los apoyos en fertilizantes en todos los estados de la República, que demuestren que tienen plantíos de tomate, jitomate, maíz y otros productos. Y el apoyo al cañero también es muy importante porque le entregan casi 8,000 pesos, no por hectárea, sino por productor. Muy graves no se salvan, pero algunos sí se salvan. Una capacidad de oxigenación mecánica, una cama que te puede entubar y te puede dar oxígeno. No había camas, no había en el país. Eran algunos miles, o no sé si decenas de miles en todo el país, y se requerían por cientos de miles. Bueno, las compramos. Hay presupuesto, compramos las camas. No hay camas en el mundo. No existen en el mundo suficientes camas para atender enfermos graves de COVID. ¿Qué hacemos? Hacer las camas. ¿Por qué no hay camas en México? Porque a nadie le ha preocupado fabricar camas, aunque se puede fabricar este tipo de camas, insumos médicos de esta naturaleza. Entonces, con la CIC se metió a impulsar la investigación y la fabricación de camas, y hoy producimos camas y exportamos camas. ¿Qué se requería? ¿Qué otra cosa se requería? Vacunas. Cuando hubo vacunas, al principio no sabíamos si se iba a poder encontrar una vacuna que pudiera evitar la enfermedad grave, no el contagio, pero sí la enfermedad grave. Y de pronto hubo vacunas. Pfizer, ¿no? Ustedes están vacunados. ¿Qué les pusieron? Todas son importadas. Todas son importadas, todas son vacunas traídas de fuera. México no produce vacunas para eso. Es más, México no produce vacunas para nada. México no es un país productor de vacunas. Es que no ha llegado al nivel de desarrollo tecnológico que le permita producir vacunas. Carajo, claro que sí. Hace 20, 30 años se producían todas las vacunas que se utilizaban en el país. México era autosuficiente en la producción de vacunas. Autosuficiente y exportador. Se dejaron de producir vacunas. Mejor se las compramos a Johnson & Johnson, mejor se las compramos a Pfizer, mejor se las... ¿Para qué producimos vacunas? ¿Para qué hacemos camas para el hospital? Vamos a comprarlas, además es un negocio para el que hace la operación, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a tocar de la operación de compra de vacunas o de la operación de compra de camas de hospital? Hoy hay una vacuna, ¿cómo se llama? Una vacuna mexicana que está... Eso, pero todos sabemos que existe una vacuna que se llama Patria y que una de estas sirve, ojalá que así sea. En todo caso, no había capacidad para producir las vacunas, se perdió esa capacidad. Tenemos un buen sistema de vacunación nacional, normal, para las enfermedades que ya estaban siendo tratadas, sarampión, etc. Se importaban todas las vacunas, ahora pueden volver a producirse parte de las vacunas y hay que producir una vacuna específica para el COVID. ¿Quién puede hacer eso? Financiarlo y apoyarlo y inducirlo con así, que es una instancia pública. Instituciones de salud. Es decir, el Estado se requiere. Ustedes fueron vacunados, yo fui vacunado. No sé aquí cómo les tocó, pero yo sí sé cómo me tocó a mí. Yo vivo en la periferia de la Ciudad de México y ahí nos tocó en una comunidad que es parte de la Ciudad de México, que se llama Topilejo, está en la salida por la Baja, ya retirado del centro, muy retirado del centro, muy rural, Topilejo, rumbo a Cuernavaca. Yo vivo en San Andrés, que está mucho menos retirado. Ya llegamos a Topilejo, a una prepa, los primeros en ser vacunados, los médicos y los viejitos. ¿Los qué? Nosotros. Claro, perdón, no veía la cana. Ya, nosotros, claro. Nosotros, no, ya sí, ya sé. ¿Fuiste de los primeros? Sí. Yo también. Muy bien. Ahí estábamos los chingados viejitos. Fuimos después de los médicos los primeros. Pero imagínense ustedes una comunidad no muy grande en Topilejo, una prepa, pues, y una fila de viejitos, pero fila de viejitos, viejitas, claro están, con su bastón de menos, con su andadera algunos, con silla de ruedas otros, con el familiar que los va llevando porque ya no se puede, ya no se da el trabajo, con la persona que les explica de qué se trata porque se intentaron, no saben lo que está pasando,
viejitos y viejitas que salíamos de la cueva meses y meses de estar encerrados, y entonces salíamos de la chingada cueva a que nos vacunaran, a que nos salvaran la vida, a que nos dijeran, hay futuro, tienes esperanza, aunque eres viejito, todavía puedes vivir unos años más, te vamos a proteger del virus. Y era una fila larga, íbamos llegando, y los que estaban ahí eran unos chavos que estaban cantando y bailando, chavitos, jovencitos, jovencitas. Solidaridad intergeneracional, viejitos y jovencitos. Los jovencitos te cantaban, te bailaban, te decían, no se espanten, no huele, ¿sí? Mamá, papá, ven. Es solidaridad intergeneracional y es algo que solo fue posible construyendo un aparato de Estado capaz de vacunar, pues no sé, son 70, 80 millones de personas una vez, y 2, 3 y 4 veces. ¿Cuántas vacunas llevan? 4, yo también. 4. La vacunación fue una fiesta. Fue una fiesta. Había música, había baile, había llanto. Algunos decían, siento que soy inmortal. Sabían que no eran inmortales, pero siempre era inmortal. Estaba yo aterrorizado porque me iba a morir, y ahora con esta vacuna siento que soy inmortal. ¿Por qué no se hacía? Bien, esto es posible porque el Estado asumió tareas que tienen que asumir, son sus tareas, son sus responsabilidades, no es que no son muy generosos, es lo que debe hacer. El problema es que nosotros, ustedes que estudian ciencia política, y compañeros sociólogos, economistas y demás, tuvimos durante muchas décadas, estoy hablando de mi generación, no de la de ustedes, una muy mala opinión acerca del Estado. No sé ahora cómo está en la academia, qué vientos soplen en la academia, pero fuimos muy antiestatistas algunas generaciones, y algunas generaciones de sociólogos, y algunas generaciones de politólogos, y algunas generaciones de filósofos de la política, muy críticos del Estado. La segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, fue de antiestatismo creciente. Revisen ustedes, muchos autores, sociólogos, politólogos, filósofos, y casi todos hablan mal del Estado. Hay un filósofo mucho más viejo, Federico Nietzsche, que acuñó una fórmula que muchos sociólogos y politólogos posteriores hubieran firmado, que es, con esta idea, es una idea que cundió en la segunda mitad del siglo XX por razones obvias. Primero porque es un siglo de dos guerras mundiales, en donde los estados fueron los promotores de la guerra, y los presuntos acuerdos internacionales para garantizar la paz no sirvieron para nada. Es decir, se mostró el fracaso del Estado frente a crisis del tamaño de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Segundo, fue el siglo del fascismo, es decir, de un Estado que era la prolongación del Estado capitalista en formas particularmente autoritarias, regresivas y antidemocráticas, y otro Estado. ¿Cuál era el otro Estado del otro lado? Pues el Estado socialista, el Estado del socialismo real, el Estado burocrático, el Estado stalinista, pues, por decirlo de alguna manera. Frente a estas dos versiones, el Estado planificado, centralista, burocrático, estalinista, represivo y antidemocrático, y el Estado fascista, autoritario, racista, persecutorio. Estos eran los estados que había. Había otro tipo de estados, sí. Ustedes, supongo yo, tienen capacidad de reflexionar sobre esto, el llamado Estado social, el Estado benefactor, y de las sociedades de la opulencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, y después de una recuperación económica que habíamos pensado que era milagrosa, ciertas sociedades europeas se consideraban a sí mismas sociedades de la opulencia, sociedades con un nivel de ingreso de las familias muy elevado comparativamente, sociedades de bienestar, con estados de bienestar. Había seguridad para la salud, seguridad para la educación, seguridad en el empleo. Supuestamente, de nuevo, había la esperanza en el Estado que se había derrumbado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que sucede en estas sociedades de la opulencia, en estos estados de bienestar, diríamos por ahí de los años, las primeras décadas de la segunda mitad del siglo? ¿Qué pasa en Europa, por ejemplo? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en 1968?
de la que habló el ingeniero Cárdenas. Esos jóvenes de las sociedades opulentas, esa juventud dorada, esos jóvenes que tenían estudios universitarios, esos jóvenes que les iba bien, esos jóvenes que quizás iban a tener empleo, esos jóvenes que no tenían apreturas, porque no eran los jóvenes africanos o los jóvenes latinoamericanos, eran los jóvenes europeos, los franceses, en condiciones de una sociedad que venía creciendo y enriqueciéndose. Y sin embargo, en términos de esperanza de vida, resultaba frustrante. O sea, la angustia existencial de esos jóvenes no se compensaba con el ingreso de sus familias. No sé si se entiende esto. La segunda mitad del siglo fue una segunda mitad de descreimiento en todo, de descreimiento en la política, de descreimiento en los partidos, de descreimiento del Estado. Y emerge otra idea que no sé si ustedes, cuando menos algunos de ustedes, recibieron como alternativa. La compañera que nos decía que las comunidades, algunas comunidades cercanas, habían encontrado maneras de enfrentar el reto de la pandemia de manera autogestionada, de manera con un pacto comunitario, ¿no? Y por ahí la compañera nos decía que también en Zongolica la gente empezó a buscar por su propia cuenta, por ejemplo, producir alimentos, etc. Es decir, hay que recurrir a la palanca de la sociedad y no del Estado. No sé si alguien piensa eso o no piensa eso, pero son más bien favorables a la gestión social, la autogestión social, y no a la dependencia respecto del aparato municipal. No es una idea excepcional, no es una idea académica, es una idea que viene de la experiencia. Si no lo haces tú como comunidad, no va a suceder. Si no resuelves tú, tus problemas no se van a resolver. Si sigues pidiéndole al Estado, suplicándole al Estado, demandándole al Estado, tomando las cocinas públicas, no lo vas a resolver. Y si lo resuelves, va a ser sobre la base de la dependencia, sobre la base del corporativismo, sobre la base del clientelismo, y tener que agradecer las migajas que te va a dar el Estado, etcétera, etcétera. Un compañero por ahí, no sé si ahí usted, reclamaba que no nos hacen caso, etc. Y decía el compañero, ¿cómo tengo que saber eso? Pues echen el montón. Se dijo, pues de ahí reclama, pues no vaya solo. Es decir, la autogestión social, es la sociedad organizada y movilizada la que puede resolver los problemas. Hacia fines del siglo pasado hay experiencias, diríamos, muy visibles de esta alternativa postestatista o antiestatista o paraestatal, como quieran llamarla, de autonomía, que serían en México ¿cuál? También la mencionó, no. ¿Qué experiencia hay autogestionaria hacia fines del siglo pasado en nuestro país? No los jóvenes del 68 que inventaban madres del Estado, sino comunidades que se autoorganizan para gestionar su vida de espaldas al Estado. Claro, las comunidades zapatistas. O sea, a partir del 94, no el ZLN, que era un levantamiento armado, pues de tipo más bien foquista o medio maoísta, sino lo que vino después. O sea, una vez que el ZLN, que la lucha es pacífica y crea bases sociales de apoyo. Y los caracoles y todo esto. ¿Qué es autogestión? No necesitamos al Estado mexicano. No sé si no lo necesitan, pero en todo caso ese es el discurso. ¿Sí se entiende? Podemos resolver por nosotros mismos los problemas. No solo no creemos en estos gobiernos, no creemos en el Estado. Todos los gobiernos son iguales. Todos los gobiernos son capataces, ha dicho recientemente el CTL, todos. Ahora que está López Obrador, si llegara Cuauhtémoc, iban a decir lo mismo. O sea, el problema no es los gobiernos, el problema es el Estado. Es un movimiento, es una parte de un movimiento que se inicia en el siglo pasado, fuerte, muy fuerte, de desconfianza radical en los Estados. El Estado no resuelve, el Estado es un monstruo frío. Un monstruo frío que dice además, yo soy el pueblo. Miente. Este antiestatismo en el que yo me formé, que cree en los movimientos sociales, que cree en las comunidades, que cree en lo colectivo, que cree en la autogestión, que cree en el autogobierno, sobre todo en el autogobierno, en la autogestión de los colectivos, se tiene que enfrentar a varios hechos
y uno de ellos es a principios del siglo XXI, un fenómeno estatista muy poderoso que se da en América Latina. No muevas la cabeza. ¿Qué estaba pensando? No estaba pensando. No muevan la cabeza porque yo los estoy cachando y pregunto. ¿Qué pasó en América Latina a partir de 1998? ¿Qué pasó en 1998 en América Latina? Claro. Te pongo la fecha, el 98, porque es la elección de Hugo Chávez en Venezuela. En ese año es el triunfo electoral. La toma de posición es 99. Y el inicio de los gobiernos de izquierda, que es lo que tú mencionaste, diríamos es con el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI es el siglo de los gobiernos de izquierda en América Latina. Simbólicamente es Chávez. Chávez era un militar que había tratado de dar un golpe de Estado de izquierda, un levantamiento militar de izquierda frustrado, evidentemente fracasado, pero que luego se lanza una lucha electoral y gana una elección. Aquí López Obrador ganó por el 53% de los votos. Chávez ganó por el 56% de los votos. Son gobiernos con mucha legitimidad, sí me explico. O sea, con un mandato social muy fuerte. ¿Y qué espera la gente? La gente espera que esos gobiernos resuelvan los problemas del neoliberalismo que veníamos arrastrando durante 30 años. Sí, claro. Realmente... ¿Se oye, verdad? Sí, realmente, ¿para qué depender de la tecnología? realmente en el caso del fenómeno 2018, que ciertamente había un hartazgo social derivado del mal trabajo que había tenido tanto el PRI como el PAN, todos los presidentes anteriores. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta que esos 32 millones de votos que tuvo el observador no se vieron realizados en la ratificación, fueron menos. Pero mi pregunta es esta. ¿Realmente fue así el 50 y tantos por ciento o hubo un acuerdo con Peña Nieto para entregarle el país? Viva la paranoia, compañeros. El temor que tenemos al Estado, el Estado mexicano que es expresión de los estados que mienten, engañan, manipulan. No le creemos a los estados, no le creemos a los partidos, no le creemos a los políticos, no le creemos a la política, y por lo tanto si algo suena, ay caramba, 30, no 32, 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por el señor, seguro que hay trampa, seguro que hay mano negra, seguro que hay un acuerdo por debajo del agua. Existen los acuerdos por debajo del agua, hay mano negra, la política es bastante sucia, los partidos no son precisamente blancas palomas, pero hay que reconocer de vez en cuando, porque si no uno se jode mucho, es muy triste no tener confianza en nada. Hay que creer de vez en cuando que el 56% de los venezolanos votaron por Chávez y que el 53% de los mexicanos votaron por López Obrador. Y dice el compañero que ya después ya no, solo 15 millones dijeron que siguieron. No en una votación, sino en una encuesta, en una consulta. Pero sin árbitro. Por eso, pero caramba, ¿qué gobierno puede tener 15 millones de ciudadanos, la mitad de los que votaron por él, en una consulta que no es obligatoria, salen a votar para que continúen en plena pandemia en la que todos se leyen la fregada y que, como dice Miguel Cárdenas, la economía no crece? O sea, 15 millones de votos porque continúa este presidente, es un milagro. Si hubieran sido 30, yo hubiera dicho, hay trampa, no puede ser, no es posible. 15 millones es un síntoma de que la gente sigue teniendo fe cuando no hay muchos elementos para tener fe. Pero ese no es el tema que a mí me interesa en este momento. El tema que a mí me interesa es, volvimos a creer en el Estado. Ganó Chávez en Venezuela y empezó una política de distanciarse del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de la distribución del ingreso. ¿Sobre la base de qué ingreso? El ingreso petrolero.
Venezuela era un país con un ingreso petrolero muy elevado, pudo redistribuir el ingreso, es decir, hacer programas de asistencia social. Pero después viene Brasil. La cuarta vez que intentaba Lula ganar el gobierno y lo gana. Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que ahora se quedó en la rayita, vamos a ver qué pasa. Después es, no sé en qué orden, pero Néstor Kirchner, quien le sigue la pista de lo que pasa en el plano internacional. Bueno, en Argentina había habido movimientos sociales muy fuertes en contra de gobiernos neoliberales que habían empobrecido a la población brutalmente, y muy particularmente las clases medias. Una cosa que se llamó el colgadito. O sea, te retienen tus ahorros. Tienes ahorros en el banco no te permite utilizarlos. Piqueteros en la calle, gente que había perdido su empleo, que estaban tomando las calles, que estaban haciendo ollas populares para alimentar a las familias. Un movimiento social muy poderoso. De pronto viene una oferta gubernamental, Néstor Kirchner, desconocido, y gana la elección. Y se inicia un proceso de gobiernos antineoliberales en Argentina. Ahora están de vuelta. Bolivia. Ecuador. Bolivia es el país, uno de los países más pobres de América Latina. Yo creo que en términos de indicadores es el más pobre. Era y sigue siendo muy pobre. Y votan por un candidato que era un indígena de Mara, Hugo Chávez. Y en Ecuador, Correa. Y en Uruguay, Tabaré Vázquez primero y después Mujica, José Mujica. Y en Uruguay incluso el obispo Lugo, aunque hay un poco del Estado. Es decir, de pronto se vuelven gobiernos de izquierda y hacen política de gobierno con una perspectiva redistributiva del ingreso. Porque la gente vota por ellos para que lo saquen de la pobreza, no para que construyan el socialismo, sino para que lo saquen de la pobreza. 30 millones de votos por López Obrador no era para que construyera el socialismo, ni el democrático, ni el burocrático, era para sacar a la gente de la pobreza. Eso es fundamentalmente. Y sacar a la gente de la pobreza es regenerar la esperanza, volver a tener esperanza. Pero esa esperanza es muy gobernista hoy. Y hay que preguntarse si esto es lo que queremos. Entonces hay una discusión, voy terminando, y es, y mi generación, los que vivimos la segunda mitad del siglo XX ya con conciencia de lo que pasaba en nuestro entorno, fuimos muy antiestatistas, desconfiar del Estado, desconfiar de los partidos, desconfiar de la política, desconfiar de las elecciones. La culminación en México es el discurso del STLN. Marcos ha repetido desde el aburrimiento, allá arriba no hay nada que hacer. Todos los gobiernos son iguales y ahora ese no es Tacho, es Moisés el que dice todos son capataces. Es una postura, es una visión que yo compartí. Hoy me queda claro, y con la pandemia más y con estos cierres, que necesitamos estados, que necesitamos gobiernos, que necesitamos estados democráticos, abiertos. Abiertos quiere decir que rindan cuenta, que sepamos qué están haciendo y cómo están haciendo. Necesitamos estados. No vamos a tener al mercado, no podemos esperar que Pfizer produzca las vacunas, no podemos esperar que Johnson & Johnson produzca las vacunas, necesitamos producirlas nosotros, y esas no se producen en Zongolica. Hay que producirlas en una escala de Estado. Necesitamos información. La comunidad puede saber que hubo 2 enfermos nada más, pero ¿cómo andan las tendencias del contagio en el país? Pregúntele a López Gatell. O sea, él tiene la informática, no nosotros. Necesitamos estados. Y es un peligro, porque los estados tienen esta tendencia a volverse monstruos fríos que deciden yo soy el pueblo. Sí, estamos haciendo muy claro. Es un debate, pero es un debate que implica hacer un balance de la pandemia. No salimos de la pandemia sin una nueva solidaridad que necesitamos mantener en la post-pandemia, no se nos olvida. La solidaridad comunitaria, la solidaridad familiar, la solidaridad de barrio, la solidaridad intergeneracional. Pero no saldremos de las pandemias y de otras crisis sin estados, sin gobiernos que muevan un estado capaz de enfrentar el tamaño de los problemas del cambio climático, el tamaño de los problemas de la insuficiencia alimentaria, el tamaño de los problemas de las pandemias. Se requiere al Estado. Y es malo decir eso, ojalá que no necesitamos al Estado. Es un monstruo frío, pero necesitamos de alguna manera
domesticar. Esa sería la idea de transmitir, si quieren ponerla en el obradorismo, porque ahora hemos hecho este gobierno. Hay que mover al elefante reumático del observador. El Estado es un elefante reumático, hay que moverlo. No porque creamos que el elefante reumático va a resolver todo, sino porque sin ese elefante reumático no vamos a poder salir. Los mexicanos y las mexicanas de aquí se requieren comunidad y Estado, se requiere cooperación y Estado, se requiere autogestión y gestión centralizada. Ese es mi punto de vista. Si todavía quedan unos minutos, ustedes son los que deciden. Yo estoy dispuesto a responder preguntas. A escuchar discursos. Luego ya vemos que las preguntas son discursos. Muchas gracias al doctor Armando Barrera. Es un aplauso, por favor. Desafortunadamente tenemos escasos 5 minutos para un par de preguntas. Entonces dejo el micrófono para nuestra alumna María Isabel para que lleve a cabo este por favor. Doctor, bienvenido a Tehuacán. Quiero hacer una analogía. Tiene un compañero usted en la UAM Xochimilco, se llama Ricardo Ábalos Tenori, del departamento también de Sociología, y él escribió un libro que se llama Leviatán y Behemoth, uno de los últimos, hegeliano. Y él menciona en su libro a 3 dioses de la antigüedad: Leviatán, que representa el Estado, Chiano, y Mamón, el dios del dinero, y Moloch, que exige los famosos sacrificios. Entonces, esta analogía, por lo que usted estaba comentando acerca del virus, que no sería, a través de la lectura, no sería que el mismo Estado exige los sacrificios para tener un control de la sociedad. Es una pregunta que me estoy haciendo. La segunda rápido. Así como usted, John Holloway hablaba de una participación de la sociedad sin Estado, ¿no? Pero al último, en la Ejercita Partista de Liberación Nacional aceptó que Marichuy fuera candidata a la presidencia de la República. En ese momento, ¿no está reconociendo a la Ejercita Partista de Liberación Nacional que necesitan del Estado para hacer los cambios profundos? Rápido. No, porque sabía que iba a perder. A ver si oyeron la pregunta. O sea, John Holloway, que es cuate, en el primer momento de la emergencia del STLN en Chiapas, él ha escrito un libro que dice tomar el poder. ¿Qué? Hacer la revolución sin tomar el poder. O sea, la liberación sin tomar el poder. Incluso los zapatistas dicen, no, nosotros no firmamos eso. Pero luego John Holloway da su firma para que fuera la candidata Marichuy, que era la candidata del Congreso Nacional Indígena y del STLN. Y yo le contesté a compañeros, porque sabía que iba a perder. Porque nadie en su sano juicio pensaba que Marichuy iba a ser la presidenta de la República. Chance y Claudia sí. Este es un comercial. Bórdenlo. Pero nadie pensaba seriamente que Marichuy pudiera ser. Marichuy era la alternativa no gubernamental a un proyecto gubernamental, a ver si nos estamos entendiendo. Marichuy, candidata de la sociedad civil, una mujer de origen indígena que trabaja en una ONG que era apoyada por el STLN y por el Congreso Nacional Indígena, era la opción no gubernamental para que no pareciera que la única opción era una opción gubernamental, que era López Obrador. López Obrador quería ser presidente de la República, Marichuy no quería ser presidente de la República. Entonces yo voto por un candidato perdedor porque simbólicamente es una manera de decir no creo en el Estado. Esa sería la primera parte. La segunda parte es una visión no hegeliana, por cierto, no Tenorio. Es una visión de que el Estado es ese monstruo y que la necropolítica pues sería la expresión Moloch, ¿no? O sea, la muerte, la sangre como el mecanismo para reforzar, restablecer, sustentar el poder. El poder sustenta en la muerte, en la sangre, en la violencia. Y entonces maravillados los señores de la necropolítica como, bueno,
un africano que llevó el concepto de necropolítica, dice, claro, ahí está el virus. El virus que mata es el instrumento del Estado, es el instrumento necropolítico del Estado. La muerte que provoca el virus es el instrumento del Estado para establecer estados fascistas, estados autoritarios, estados totalitarios. El totalitarismo utiliza el virus como una forma de muerte y de consolidación. Eso pasó. O sea, los estados de este planeta son hoy más autoritarios que antes. Yo no tengo ninguna evidencia de ello. Lo que quiero decir es que durante la pandemia, es otro tema que nos llevaría muchas horas, la gente empezó a decir, después el virus va a traer la revolución. No trajo la revolución. El virus va a traer el fascismo. No trajo el fascismo. El virus es el fin del extractivismo. No trajo el fin. O sea, el virus no provocó cambios de tipo de los que se anunciaban, porque los sociólogos, los politólogos, los filósofos echan mucha crema a sus tacos y entonces pronto hacen anuncios apocalípticos. El fin del capitalismo o el inicio del fascismo, según si son optimistas o pesimistas. El virus es una manipulación. El virus lo inventaron los chinos, etc. Hay que ser un poquito más prudentes, creo. Yo creo que no se reforzó particularmente. Sí tenemos estados autoritarios, algunos cada vez más autoritarios, otros no. Los más autoritarios utilizaron la pandemia como forma de fortalecerse, otros no lo hicieron así. Yo no creo que los mexicanos sean más sometidos a los dictados de las mañaneras por el hecho de que hayan recibido la vacuna. No creo que sea así. Entonces hay que reflexionar un poco más sobre la pandemia y el Estado. No sé a quién toca, si es que sea alguien toca. No, pero varones no, género. Por ahí una compañera y un compañero. Buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de una duda que dejó el Congreso. Más que nada, según es para desconfiar o confiar en un Estado. Y también menciona acerca sobre la toma del poder de los políticos asociados al Foro de Sao Paulo, que está es la toma de poder de gobiernos de izquierda en toda América Latina. Pero como esos tienen precisamente en base a lo que es Venezuela o Cuba, o incluso también Nicaragua, realmente no espera confianza a ese tipo de gobiernos, porque por sentido común a ninguno de los aquí presentes les gustaría tener el estilo de vida que tienen los cubanos o los venezolanos, por dar un ejemplo. Por lo que creo que es necesario dudar de la veracidad de lo que dicen estos políticos, aunque prometen el paraíso y que creo yo que la gente vota por esos políticos porque literalmente les dicen que les van a dar dinero. Ahí es donde hay que cuestionar esto. Sí, no le crean. No le crean al Estado. No le crean al Estado. No confíen en el Estado, no confíen en los políticos. No confíen en los partidos, no confíen en los discursos, no confíen en los académicos, no confíen en los maestros, no confíen en que tenemos a tirarles rollo y a dar conferencias y a decir a favor o a decir en contra. No confíen, no hay que confiar. Hay que escuchar, hay que aprender, hay que analizar, hay que reflexionar y hay que tomar decisiones propias. Porque la desconfianza no sirve absolutamente para nada. Para nada. O sea, el estar escamados, el estar así con las uñas de fuera, ante todo no sirve de nada. A mí no me hace daño escuchar a una persona que no tenga confianza en ella. Termina de hablar y reflexiona sobre lo que oí y toma una decisión al respecto. Bueno, yo no coincido con todas las apreciaciones del querido Cárdenas, pero lo escucho con mucha atención y él sé que me escucha a mí, me estaba citando por ahí en otro lugar y no estamos de acuerdo. Yo no confío en él en el sentido de pongo mi vida, mi futuro en manos de Cuauhtémoc Cárdenas. Claro que no. Ni pongo mi vida, mi futuro en manos de Andrés Manuel López Obrador o de la corcholata o corcholato que vaya a respetar candidato de Morena. No se trata de confiar, pero no se trata de desconfiar, no sé qué sea peor. El que se confía y se pone en manos del discurso dominante o el que desconfía. Porque desconfiar es una forma de la impotencia, es una forma de la inmovilidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y es grave, porque uno empieza desconfiando del Estado,
luego empieza desconfiando del partido, luego empieza desconfiando del grupo, luego empieza desconfiando de la familia, luego empieza desconfiando de compañeros de al lado. O sea, nos confrontamos los unos a los otros. Si era el último bien y si hay otro, pues de una vez, lo que sea que suene. Hola, buenas tardes. Gracias principalmente por su presencia el día de hoy. Y bueno, algo de lo que me gustaría a mí platicar es algún punto que usted está tocando, ¿no? ¿Cómo relaciona esta parte de lo que es Estado, sociedad y pandemia, ¿no? Usted mencionaba, ¿no? Cómo es necesaria esta parte de implementación, ¿no? De la tecnología que viene siendo México, ¿no? De hecho, si analizamos esta parte, pues empieza, ¿no? En la última década de 1990, pues esta degradación, principalmente en los servicios de salud, ¿no? Cómo hay una descentralización de los servicios de salud y cómo esto afecta hasta la actualidad, ¿no? Una investigación que pues, realicé hace unos meses, pues era efectivamente eso, ¿no? Cómo sexenio con sexenio realmente se va degradando esta participación dentro de la sociedad y esta relación también con la misma sociedad que usted analiza, ¿no? Que bien se debería de ser así, hacer una separación entre Estado y partidos políticos, porque si bien uno preside al otro, pues no son el mismo ente, ¿no? Entonces el Estado aquí es el principal ente, ¿no? Y como usted lo menciona, ¿no? Que si bien el Estado es el que debe de estar aquí fungiendo las necesidades y supliendo las necesidades y obligaciones de la sociedad, pues muchas veces no lo hace, ¿no? Y es por ello que entonces, como lo mencionaban los demás compañeros, ¿no? Es entonces donde la sociedad tiene que empezar nuevamente a estructurarse de una forma diferente a la que no estaba acostumbrada para poder suplir esas necesidades que no se estaban haciendo pues constantemente con el Estado, ¿no? Entonces, pues realmente es esta nueva reestructuración, que como usted lo dice, ¿no? Y como muchas veces ideamos, ¿no? Que a veces pensábamos que ciertas cosas iban a cambiar a partir de ciertos eventos de magnitud pues grande, que no sucedieron. Pero sin embargo sí la sociedad poco a poco empieza a mermar pues un cambio diferente en la perspectiva de cómo ve tanto al Estado, ya no a los partidos obviamente, sino al Estado y a las mismas necesidades, ¿no? Y como hace ratito lo mencionaban igual otros compañeros, ¿no? Pues esa idea que tenemos del Estado de que a veces no creemos en lo que sucede por lo mismo, ¿no? Ya tantas generaciones y tantos sexenios que hemos tenido, pues esas repercusiones y esos resultados que no son benéficos para nosotros. Entonces, pues algo a lo que yo invito a todos los demás compañeros que quizá todavía no eligen pues alguna especialidad, pues es esa parte de la investigación, ¿no? Las políticas públicas, el doctor Chargoy es un micro a lo macro, entonces pues empezar a analizar los problemas que se suscitan, no solamente que sea en una localidad, sino que vamos a probarle problemas más grandes, ¿no? Y así tenemos un centro muy grande. Entonces, pues yo los invito a todos los demás compañeros a hacer esa parte, ¿no? De la investigación, de meterse a los problemas, las problemáticas sociales. Gracias. No, nada más los politólogos son rolleros, parece que también. En medicina no cantan mal las rancheras. Dijo algo el compañero, pero no, con eso sí termino, y es la atención médica, los servicios, el sistema de salud de este país y de otros muchos países no está a la altura del reto que tiene y se ha venido deteriorando, y por ello hay pruebas de ello y hay evidencias de ello. Hay que suplirlo. Podemos suplir una parte, no podemos suplir todo. Es bastante claro que el segundo o tercer nivel de atención no lo vamos a poder cumplir. O sea, nosotros no podemos organizar socialmente, no podemos organizar en una comunidad, no podemos organizar en una pequeña región los servicios más especializados. Se requiere un Estado. No vamos a producir vacunas en Zamburica, se requiere una institución pública que financie esta investigación. No vamos a fabricar mesas para intubar, camas para intubar pacientes, necesitamos que con así una empresa lo haga. Pero sí podemos atender el nivel primario, sí podemos hacer que la gente se enferme menos, sí podemos hacer que cuando la gente se enferme tome medidas para sanar, sí podemos hacer para cuando los indicadores de una enfermedad grave canalizarlo de manera rápida y no que llegue cuando ya se va a morir. Sí podemos atender el nivel primario, lo debería hacer el Estado, pero lo podemos hacer nosotros. Tengo un ejemplo y ahí sí termino. En la Sierra Nororiental de Puebla, una organización de productores, por cierto, de café, se llama Tosepan Titatanis, que en náhuatl significa unidos venceremos, son náhuatl, pero también tienen una y mestizos, claro. Y tienen un sistema de producción de café, de exportación de café, de procesamiento de café,
pero tienen problemas de salud, tienen problemas de vivienda, tienen problemas de alimentación, pues decidieron autoorganizarse y tienen una autoorganización para la salud que se llama Vigilantes de la Salud. Cada familia tiene una persona, habitualmente es una mujer, habitualmente es una de las hijas, habitualmente, porque eso designan a la mujer para ello, que es la vigilante de la salud de la familia, que tiene que estar atenta. Por ejemplo, resulta que aquí se enferman a cada rato de problemas intestinales. Se enferma una, se enferma el otro y el otro. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ah, no, pues es que es piso de tierra o es que los cuerpos andan sueltos. Buscar una solución. No necesitas que llegue un médico. Una gente con una mínima capacitación puede hacer eso. ¿Sí me puedo explicar? La sociedad puede organizarse para cuidar la salud, quizás no para curar la enfermedad. Es el Estado el que requiere un sistema capaz de curar enfermedades complejas, pero la sociedad puede preservar su salud. Sí, estamos con un cuidado. Y es la combinación, si no hay un Estado que si tenemos un cáncer, nos opere el cáncer, o que fabrique las vacunas. Pero necesitamos una autoorganización social para evitar enfermarnos, cuidar nuestra salud, quizás no curar nuestra enfermedad. Gracias, ahora sí.